Muy bien. Tanto hermanos que nos siguen allá como los que están acá en la iglesia. Esta semana, durante lo que es el culto familiar o el momento cuando compartimos con nuestros hijos, lo que es la matutina que cada uno de ellos tiene, eh, cuando conversaba con Yaret el 7 de septiembre, encontré en la matutina de jóvenes algo que me llamó a mí poderosamente la atención. Así que dice Proverbios 22:28. Dice ahí Proverbios 22:28. No traspases los linderos de antaño, los que tus antepasados establecieron. Y empezaba a conversar yo con mi hijo porque linderos, esa palabra, ¿qué significa, verdad? Pregunta a los más chicos porque no saben. Son palabras de un español muy primitivo, muy antiguo y antaño, ¿verdad? Es más fácil decir del pasado. Y entonces yo le hablaba de que eso significa los límites o los parámetros que las personas que vivieron antes que nosotros colocaron para nosotros. Por ejemplo, aunque yo soy adventista de primera generación, mi papá y mi mamá no fueron adventistas. Hay otros que sí han sido adventistas o cristianos de hasta tercera, cuarta y hasta de quinta generación, ¿verdad? En el caso mío no, pero siempre hay alguien que estuvo antes de cada uno de nosotros, que estableció las bases, que estableció el camino por el cual Dios quiere que usted anduviera. En el caso mío, el mensaje me llegó a mí a través de un hermano que era colportor en Heredia que se llamó don Edwin Cascante. Y don Edwin Cascante le llevó el mensaje a la hermana Ana Cascante, que fue la señora que me crió a mí como madre. Y entonces ahí se establecieron las bases para lo que iba a ser la vida cristiana o la vida espiritual que yo habría de atravesar. Tengo que reconocer que en mi juventud traspasé los linderos, me fui de lado, me aparté, pero después tuve que volver a meterme a la cerca, volver a meterme otra vez a las sendas antiguas, dice el profeta. Mirad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y tuve que reconocerlo. Entonces, la meditación de esa matutina me llamó poderosamente la atención porque ligó este pensamiento que yo les acabo de hablar, hizo una conexión con el sábado. Con el sábado. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el sábado con todo eso? Quiero que vayamos en este momento al libro de Génesis. Y quiero que nos ubiquemos allí en Génesis capítulo 2. Y dice allí a partir del versículo número 1. 2:1, Génesis 2:1 dice allí que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su contenido. En el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó Dios el séptimo día de cuanto él había hecho. Por tanto, él bendijo el séptimo día, él santificó el séptimo día, porque él reposó de toda la obra que él había hecho. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Qué pueden ver ustedes, hermanos, que están acá en la iglesia? ¿Qué pueden ver ustedes allí en ese pasaje que acabo de leer yo? Hay un énfasis muy marcado ahí. Hay una constante en ese versículo. Vamos a volverlo a leer. Miren, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Versículo 2. En el séptimo día concluyó ¿quién? Dios. La obra que él hizo. Y reposó ¿quién? Él en el séptimo día de todo cuanto ¿quién? Él había hecho. Entonces, ¿quién? Él bendijo Dios el séptimo día. ¿Y quién lo santificó? Él lo santificó. Porque en ese día reposó ¿quién? Él reposó de toda la obra que ¿quién había hecho?
Él había hecho. Y estos son los orígenes de la tierra. Entonces, ¿cuál es el énfasis o qué es lo que podemos ver que está muy marcado ahí en ese versículo? Sí, el séptimo día, pero hay algo que está muy marcado ahí. Él, Él. Y Él es la forma abreviada de decir el nombre de Dios. Por eso Ezequiel, Miguel, Daniel, y ahí todos los que terminan con la contracción, Él, ahí está el nombre de Dios. Entonces, lo que vemos que está muy marcado aquí es el nombre de Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí que está muy marcado es la obra de ¿quién? La obra de Dios. No es la obra del hombre, sino que es la obra de Dios. ¿Quién creó? Dios. ¿Quién reposó? Dios. ¿Quién santificó? Dios. ¿Quién bendijo? Dios. ¿Quién declaró santo? Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí es que la totalidad la efectúa ¿quién? Dios. Eso con respecto, como dijo el hermano Andrés, con respecto al sábado. Con respecto al sábado, Dios le está mostrando al hombre que todo es Él. Todo es Él. Y veamos cómo se marca esto. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 20. Dice Éxodo capítulo 20. Y vamos a ir, usted ya sabe muy bien, a Éxodo capítulo 20 en el versículo número 8. Y vea lo que dice allí. Dice allí: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás tú, harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios, y empieza. No hagas obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó del séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora vemos aquí en el mandamiento que Dios le está ordenando al hombre: tienes 6 días para hacer tus cosas, pero en el séptimo tú no hagas ¿qué? Nada. En el principio estamos viendo que el sábado se relaciona con la obra de Dios, y ahora estamos viendo aquí en el mandamiento que el sábado se relaciona con la obra que el hombre no tiene que hacer. Allá todo lo que Dios hizo, acá lo que el hombre no debe hacer. Y me llamó mucho la atención. ¿Y qué tiene que ver eso? Comentaba aquí, creo que es el pastor Medina, sí, el pastor Alejandro Medina. Comentaba él que cuando era pequeño los sábados no lo dejaban hacer nada. Y me llamó la atención porque a veces los niños cuando están pequeños dicen: es que el sábado no puedo ni respirar, no me dejan hacer nada, no me dejan jugar bola, no me dejan andar en la bici, no me dejan ver la tele, no puedo hacer nada, ni respirar puedo hacer el sábado. Y pareciera como que Dios quiere lo mismo, como que allá en el Génesis yo hice todo, dice Dios. Ahora en el sábado no quiero que tú hagas nada en ese día, quiero que reposes. Pero me llamó más aún poderosamente la atención cuando se hace un paralelo entre el sábado y la salvación. Qué tremendo, hermanos. Me llamó mucho la atención porque el sábado es utilizado como un recurso de pedagogía. El sábado es utilizado como un elemento para enseñar. Así como el santuario allá en el desierto tenía un simbolismo total, que era el atrio ahí donde se ofrecía el sacrificio, después se lavaban las manos y ya entraba al lugar santo y después al lugar santísimo. Cada una de esas cosas tenía un objetivo de educación, era un recurso para enseñarle al pueblo, porque tenemos que recordar que Israel era un pueblo de esclavos.
Los hebreos, todos eran esclavos, mal educados, no sabían leer, no sabían escribir. El único que tenía educación ahí era Moisés. Pero todos los demás no habían tenido una educación, no sabían ser libres. Lo único que ellos habían aprendido era a obedecer al látigo. Y entonces es ahí donde Dios implementa el santuario como que si fuera un libro de texto para enseñarles a ellos. Pero también Dios, en su eterna sabiduría, a ese pueblo de esclavos les da una lección de libertad a través del sábado. A través del sábado. Recordemos que Moisés tuvo cierto altercado allí con el faraón cuando le dijeron que por qué iban a tener que descansar un día los esclavos. ¿Recuerdan la lectura? ¿Por qué iban a tener que descansar un día? No estaban acostumbrados a descansar. Los esclavos no descansan, pero los libres sí. Los libres sí descansan. Descansan en un día. Y el Señor utiliza el sábado como un elemento para educar al pueblo acerca de la libertad. Pero así como el santuario tenía el objetivo de dirigir la atención del pueblo al plan de salvación, el sábado también tiene el objetivo de llevarnos a nosotros a conocer el plan de salvación. El sábado no solamente es un día para no hacer nada. El sábado no solamente es un día para descansar. No, el sábado nos recuerda a nosotros una lección muy importante, muy importante. Y la lección que nos recuerda el sábado es lo que dice Pablo: no es por obras para que nadie se gloríe, pues es donde ¿quién? Donde Dios. El sábado nos recuerda que la obra la hizo Dios y no el hombre. El sábado nos recuerda que el plan de salvación es obtenido no por sus obras, no por sus méritos, no porque yo soy muy bueno, es porque Él es bueno. Y entonces aquí nos confronta con una verdad. Quiero que vayamos en este momento, vamos a buscar algunas citas. Así que tome su Biblia. Usted, hermano, que nos está siguiendo allá en casa, tome su Biblia y vamos a ir primeramente a buscar Hebreos 1, capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a ver varias citas en este momento para recordar un poco acerca de lo que es la justificación por la fe. Hebreos capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo número 1. Hebreos 3:1. Dice allí la palabra del Señor. Por tanto, dice, hermanos, ¿cómo nos llama el apóstol ahí? Santos, participantes del llamamiento, ¿de dónde? Celestial. Consideremos a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo. El apóstol Pablo nos llama a poner nuestra atención ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Vayamos ahora a 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios y vamos a ubicarnos en el capítulo número 3. Y dice así la palabra del Señor. 1 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, en el versículo número 16. Pero cuando se conviertan, ¿a quién? Al Señor, el velo les será quitado para que puedan contemplar ¿a quién? A Cristo, como lo dijo el apóstol allá en Hebreos. Cuando se conviertan, cuando se acerquen a Dios, cuando se entreguen a Dios, se les quitará ¿qué cosa? El velo. Aquello que les impide contemplar a Cristo y no al hombre. Vamos ahora a Gálatas.
Primera de Corintios, hay unas cuantas páginas atrás y nos vamos a ubicar en el capítulo número 2. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 1 y 2. Tengo varias citas que quiero compartir en esta ocasión, por eso voy un poco rápido. Dice Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, ninguna cosa, sino solamente a quién, a Cristo y a este crucificado. Tremendo, porque el apóstol Pablo, al empezar a desarrollar su ministerio, está llamando la atención no a la obra del hombre. Recuerde que Pablo no era cualquier ignorante. Pablo había sido educado a los pies de ¿quién? Aquel que era el máximo erudito de su tiempo. Era una eminencia, era una mente total. Pablo dice, me propuse no saber nada de eso. De eso no quiero saber nada, pero de Cristo, de eso sí. Mi propósito solamente es anunciarles a ustedes ¿a quién? A Cristo. Y a este ¿cómo? Crucificado. Es muy importante porque el acto, la escena de la crucifixión a la cual está llamando el apóstol Pablo es un acto que nadie más podía realizar en favor del hombre. Ni siquiera un ángel, ninguno de nosotros, ni siquiera podía arrimarle un poquito a la obra del sacrificio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1. Dice allí la palabra del Señor. Versículo 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16 dice, entonces, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol, y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Versículo 16, revelar a quién, a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, y no me apresuré a consultar a carne ni a sangre. Y si usted sigue la lectura y dice, tampoco fui a Jerusalén, sino que fue un trato ¿con quién? Con él. Aquí Pablo está hablando de su llamamiento. Ese momento en el que dice que desde su nacimiento, es cierto, tuvo que pasar un proceso que a veces nosotros quizás no vayamos a entender por qué Pablo fue educado por los maestros y los fariseos de su tiempo. ¿Por qué si fue apartado desde el vientre de la madre para servir a Cristo? ¿Por qué de una buena vez por todas no fue orientado por el buen camino y tuvo que pasar por todo este proceso? Bueno, pues eso no lo entendemos usted y yo. Los procesos que tiene que atravesar cada ser humano son diferentes. No es el mismo proceso que tengo que atravesar yo al que tiene que atravesar mi hermana Esperanza, ni el hermano Cheden, ni Anita, ni el hermano que nos está visitando esta mañana. Cada uno de nosotros tiene que atravesar un proceso que solamente Dios sabe. Pero al final tenemos que reconocer que no es la obra de ¿quién? No es la obra mía, sino que es la obra de Cristo, la que tiene preeminencia, la que está por encima de lo que el ser humano puede hacer. Vamos entonces, mire qué bonito lo que dice Colosenses 2:3. Dice allí la palabra, en quien, hablando de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y entonces, ¿qué me puede dar el hombre? Si todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están escondidos en Cristo, ¿qué me puede dar
dar el hombre. Es entonces cuando yo tengo que llegar a la convicción de que si yo pretendo llegar a ser parte de los elegidos, si yo pretendo llegar a ser parte de ese remanente de Dios que habrá de ser salvo, primeramente yo tengo que entender que no es por mis obras, no es por mí. No es por más cara bonita que yo tenga, por más bonito que yo me vista, por más cosas buenas que yo haga. No es por mí. Ni siquiera la fe tiene que ser contada como un atributo del hombre. Sí, tenemos que creer en Cristo, tenemos que profesar el nombre de Cristo, tenemos que bautizarnos, pero todo eso lo hacemos por fe, y la fe, dice el apóstol Pablo, que es un don de ¿quién? De Dios. El arrepentimiento, sí, el arrepentimiento es muy importante, pero dice el Nuevo Testamento que es Dios el que ha dado a Israel arrepentimiento. Así que toda la obra, así como el día de sábado, toda la obra está centrada en Cristo. Él es el que me salva, Él es el que murió en mí, Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio a través de su Espíritu Santo. Él es el que me lleva al arrepentimiento, tomar la decisión del bautismo, y Él es el que me justifica, y Él es el que inicia un proceso en mi vida que se llama la santificación. Y cuando Él vuelva por segunda vez, hará otro proceso en mi vida que se llama la redención. Así que como el sábado, toda la obra le pertenece ¿a quién? A Él. Entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Será que es así? Si toda la obra le pertenece a Él, y si el plan de salvación coge su paralelo desde el sábado, entonces, ¿qué es lo que me está permitido hacer en el sábado? Recuerde que estamos haciendo un paralelo entre el sábado y el plan de salvación. Si el sábado yo no tengo que hacer nada, sino que tengo que reposar, si en el plan de salvación yo no tengo que hacer nada, sino que solamente reposar en Cristo, entonces separemos un momento el plan de salvación y dígame usted, hermano, que está aquí en la iglesia, ¿qué puedo hacer yo el sábado? ¿Qué me es lícito? ¿Qué me es permitido realizar en el día del Señor? ¿Recuerdan? Jesús. Es lícito hacer el bien. ¿Qué más? Adorarlo a Él. ¿Qué más? Ya llevamos dos. Lícito hacer el bien, lícito adorarlo. ¿Qué más? ¿Recuerda? Si su vaca, su ganado se cae en el pozo, ¿qué voy a hacer? Rescatar a aquel que está en dificultades, que está en el lodo, que está en la necesidad. Predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de salvación y queremos adaptarlo al paralelo del sábado, entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer en el plan de salvación? No me puedo ganar el plan de salvación. La salvación no es algo que yo pueda ganarme. No es algo que dependa de mí. Depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero hay una parte que yo puedo realizar, no para ganarme, sino como un fruto, un resultado de estar ya en ese proceso de salvación. Y si lo comparamos con el sábado, pues en el plan de salvación me es lícito hacer ¿qué? El bien. Porque para buenas obras es que Dios nos ha apartado. Eso es lo que está escrito. También dice que en cuanto al sábado, yo puedo ocuparme ese día en buscar la salvación de las otras personas. Ya yo he alcanzado salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Él es el que me ha salvado. Pero yo, aunque ya yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús, ahora yo puedo ocuparme en la salvación ¿de quién? De otro ser humano. Y eso es una garantía de que yo estoy en Cristo, porque el que está en Cristo es luz. El que está en Cristo es sal.
la sal de la tierra, la luz del mundo. El que está en Cristo tiene que ser bendición para las demás personas, así como se le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también en el sábado, hermanos, también yo tengo que entender. Es cierto, no hay obra que yo puedo realizar en el sábado. Puedo realizar el bien, puedo predicarle a otras personas y también puedo adorar a Dios en el sábado. Y en mi vida, en ese proceso de salvación en el que yo estoy, mi vida tiene que ser un templo donde se adore a Dios. La iglesia no es esto. Esto es el edificio donde se reúne la iglesia. El templo es usted. Usted y yo somos la iglesia. Y es en mí, es en mi vida donde se lleva a cabo ese proceso de adoración a Dios. Es cierto, en el sábado no hago nada, todo lo hizo Dios. En el plan de salvación yo no hago nada, todo lo hizo Dios, pero yo puedo involucrarme por la gracia de Dios para llevar salvación a otras personas, para hacer el bien a otras personas y para adorar a Dios en mi vida. De eso nos habla la palabra del Señor, adorar a Dios. ¿Cómo puedo adorar a Dios? ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis 14:6? Temer a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y no adore a Babilonia, sino que más bien llame la atención del mundo para que salgan de ella. Cuando nosotros hablamos del plan de salvación, cuando nosotros entramos en un tema como la justificación por la fe, yo tengo que entender de que la obra no es mía. La obra no es algo que yo hago. La obra es algo que Dios tiene que hacer en mi vida y se tiene que ver. No es posible que yo diga que estoy cerca del fuego, que estoy cerca de la fuente de calor y que yo siga frío, que yo siga con frío. No puede ser así, mi hermano. Y más en este tiempo que estamos viviendo, donde hoy es una bendición que estemos aquí, pero en sus casas, cada uno de ustedes, hermanos que nos escuchan, cada uno de ustedes, hermanos que está aquí, nosotros tenemos que ser llamas encendidas por el poder del Espíritu Santo. Y esa es una obra que Dios va a realizar. Sí, Dios la va a realizar. No yo, es Dios quien la va a realizar, pero yo tengo que estar pegado a la fuente de calor. Yo tengo que estar pegado a la llama viva que es Cristo. La obra no es mía. Nosotros, cada uno de sus hijos, los cristianos, los que profesamos el nombre de Cristo, tenemos que entender que para que Dios pueda efectuar esa obra de transformación en mi vida, tengo que tener una estrecha relación con Él a través de su Espíritu Santo. Esto no funciona automáticamente. Esto no funciona así por la coincidencia nada más. No funciona solamente por venir a la iglesia o por escuchar ahí en alguna red social un sermón. No, eso no funciona así. Yo tengo que ir cada día a Cristo, entregarme a Él, ser quebrantado en la roca, tomar del agua viva de la fuente que es Cristo, acercarme a la fuente de calor que es Cristo, y Él hará la obra en mí. Como está escrito, aquel que empezó la buena obra, la va a terminar. Mis hermanos, quiero leer una última cita. Está en manuscritos número 36 del año 1890 y dice de la siguiente manera:
permítame dejar un asunto claro, que se haga notorio y directo que no es posible influir en ningún grado en nuestra posición para con Dios o en el don de Dios para nosotros mediante el mérito de la criatura, del ser humano. Pregunto yo, ¿cómo podré presentar este asunto para que quede claro ante nuestra mente? El Señor Jesús, que importe en todos los poderes de este mundo, toda la gracia, toda la preeminencia, toda la inclinación, todo el perdón de los pecados, todos los preceptos de justicia, para que el hombre se aferre por él con una fe viviente, que también esta fe es un don de Dios. Señor, dice la escritora, en mi mano nada traigo, tan solo a tu cruz me aferro. Escuchamos tantas cosas que han predicado nuestros hermanos con respecto a la conversión del alma, que no son la verdad. Los hombres han sido educados para pensar en sí mismos y no en la obra de Dios. Tremenda cita. Yo saco esta cita porque esta cita me recuerda unas verdades que son muy claras. Número uno, no es posible, dice la hermana White, no es posible influir en ningún grado para nuestra posición con Dios. No puedo influir. Por más cosas buenas que yo haga, la posición que tengo delante de Dios siempre va a ser la misma. Soy un pecador y esa condición no va a cambiar. Esa es mi naturaleza. Dios implanta en mí, Dios pone en mí una naturaleza nueva que se opone, que lucha contra la naturaleza pecaminosa, pero eso no me excluye de la naturaleza pecaminosa. Yo sigo siendo un pecador. Sigo siendo un pecador. Que por la gracia de Dios he entrado en un proceso que se llama la santificación, sí, pero que no me sienta santo porque sigo siendo un pecador. Y en el momento en que yo me desconecte de la fuente del poder, vuelvo a caer otra vez. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es lo que yo haga, es lo que Dios haga en mí. Entonces, no es posible influir en nuestro grado con Dios. Tenemos que entender, y quiero que quede claro el asunto, dice la escritora, quiero que quede claro en la mente de todas las personas que nuestra posición con Dios está en la base única de la fe. La fe es la única que levanta nuestra posición. La fe es la única que nos da una posición más elevada delante de Dios. Pero no podemos ponerle méritos a la fe. No podemos poner la fe allá en alto. No, porque la fe no es mía. La fe viene de Dios también. Así que ¿quién es el que hace la obra? Es Dios. Y dice la escritora que muchas mentes de nuestros hermanos han sido educadas erróneamente para pensar de que como yo guardo el sábado, como yo doy el diezmo, como yo soy líder en la iglesia, como yo aquí, como yo allá, y cuando me doy cuenta estoy volando en el aire del puro yo. Dice, han sido mal educados muchos de nuestros hermanos porque no tienen los pies puestos en la tierra, porque se les ha olvidado de que tienen que depender única y exclusivamente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es que hay que prestarle atención a las palabras que dice el apóstol Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
del Hijo del Hombre. O sea, lo que él está viviendo en la carne, lo vive en la fe. O sea, lo que el apóstol estaba viviendo en su vida diaria, era un regalo de Dios, era un don de Dios. Ese ministerio poderoso que tenía el apóstol Pablo era porque Dios estaba habitando en él por medio de su Espíritu Santo. Y también vemos el apóstol Pablo diciendo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que no se nos olvide, hermanos, nunca, que toda la gloria y toda la honra son para Él. ¿Qué le parece si nos colocamos de pie? Vamos a entonar un himno. Un himno que tal vez ustedes ya lo han escuchado, es uno de mis himnos favoritos. Digno eres tú. Himno 143. Digno eres tú. Y usted, hermano, que está ahí en su casa escuchando, busque su himnario. Usted tiene la posibilidad de cantar a viva voz, que no lo podemos hacer aquí en el templo. Y reconozca que el único digno es Jesús. Vamos a entonar este canto. Digno eres tú. Himno 143. Hermanos, es el siguiente. Nosotros tenemos que reconocer y nunca olvidar que lo que hemos llegado a hacer hasta el día de hoy es únicamente por su gracia, por su misericordia. ¿Nos falta mucho que recorrer en el camino? Sí, permita que Cristo siga habitando y viviendo en su vida. Y Dios, que empezó la buena obra, la va a terminar. ¿Qué le parece, hermano, si usted que está allí busca un momento y se arrodilla y nos acompaña en oración? Vamos a ir juntos a acercarnos al trono de la gracia. Vamos a doblar nuestras rodillas. Padre eterno que estás en el cielo, la gloria y la honra sean para ti por siempre, Señor. Dios Padre, nuestro juez. Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro abogado, quien nos defiende.
allí en el lugar santísimo, en el santuario celestial, que presentas nuestros casos delante de nuestro juez, el Dios Padre. Jesucristo, te amamos porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor, eres el único digno de gloria y de honra. Bendito Espíritu Santo, Dios con nosotros aquí en la tierra. Tú estás aquí, Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Tú estás aquí. Tú estás allí, Señor, con cada una de las familias que están conectadas ahorita. Bendícelos a ellos. Sé con cada uno de ellos, con los hermanos que están aquí presentes en la iglesia. Yo sé, Espíritu Santo, que tú estás con tu pueblo. Esa es la promesa que Jesús nos dejó. No os dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo y de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el cual esta mañana nos ha hecho entender a través de su palabra que toda la gloria y toda la honra son solamente de Cristo. Que así como el sábado es una obra completa de Dios, y nosotros los seres humanos con obediencia, lo único que tenemos que hacer es reposar en ese día. También tenemos que entender que la obra de salvación es una obra completa de Dios y que tenemos que reposar en la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que este pensamiento se siembre como una semilla en nuestra mente y en nuestro corazón, y que un día, cuando tú vuelvas por segunda vez, podamos reposar eternamente en la seguridad de la salvación. Hemos orado en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.